Voy a preparar un panqué de calabaza o pan de calabaza. Aquí tengo en la estufa un sartén a una temperatura mediana. Voy a agregar 15 onzas de puré de calabaza. Lo voy a agregar al sartén. Aquí tengo 2 cucharaditas de canela en polvo, media cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Lo vamos a agregar al sartén y vamos a mezclar todo esto muy bien por 7 minutos. Aquí ya pasaron los 7 minutos, la calabaza va a tomar un color oscuro, así es como queremos que quede. La vamos a poner en una taza medidora y nos va a salir aproximadamente una taza y media. Vamos a dejar la calabaza reposar por 5 minutos. Aquí tengo en este traste 2 tazas de harina todo uso. Voy a agregar una cucharadita y media de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio. Voy a mezclar todo esto muy bien y voy a reservar. Aquí tengo en este traste 4 huevos grandes. Voy a mezclarlos muy bien y voy a agregar un cuarto de taza de buttermilk. Si no tienen buttermilk en casa, pueden agregar un cuarto de taza de leche regular con una cucharadita de vinagre blanco. Voy a agregar una cucharadita de extracto de vainilla. Voy a mezclar todo esto muy bien y voy a reservar. Aquí tengo este tazón, voy a agregar el puré de calabaza y agrego una taza de azúcar granulada, una taza de azúcar mascabado y media taza de aceite vegetal o aceite de maíz. Voy a mezclar todo esto muy bien hasta que el azúcar se integre a la mezcla. Voy a agregar 4 onzas de queso crema a temperatura. Yo lo corté en pedazos pequeños. Vamos a usar un globo de mano y vamos a mezclar todo esto muy bien hasta que el queso crema se integre a la mezcla. Si ustedes quieren usar la batidora, pueden hacerlo. Aquí el queso crema se integró a la mezcla, ya no hay grumos del queso crema. Voy a agregar la mezcla de los huevos y voy a mezclar con un globo de mano hasta que todo se integre a la mezcla. Aquí el huevo se integró a la mezcla. Voy a agregar la mezcla de la harina y voy a usar una espátula y voy a mezclar la harina muy bien con la mezcla. Voy a agregar más harina y voy a usar un globo de mano y voy a ir mezclando la harina con la mezcla. Aquí voy a agregar toda la harina y voy a mezclar todo esto muy bien con el globo de mano hasta que la mezcla no tenga grumos. Aquí la harina se integró a la mezcla, no tiene grumos. Yo voy a usar una espátula y voy a mezclar todo esto muy bien y voy a reservar. Van a necesitar 2 moldes de 8 por 4 pulgadas. Esta receta les van a salir 2 panqués de calabaza. Yo voy a usar el molde de 10 por 5 pulgadas y 2 moldes pequeños. Los tengo ya previamente engrasados. Aquí yo previamente agregué al molde de 10 por 5 pulgadas la mezcla. Me sobró aproximadamente 2 tazas de esta mezcla. Aquí voy a agregar el resto de la mezcla. Voy a agregar aproximadamente de 3/4 de taza a 1 taza por cada molde pequeño. Aquí ya tengo los moldes listos, los voy a reservar. Para la costra vamos a necesitar 5 cucharadas de azúcar mascabado, 1 cucharada de harina todo uso, 1 cucharadita de canela en polvo, 1/8 de cucharadita de sal, 1 cucharada de mantequilla sin sal derretida. Voy a mezclar todo esto muy bien. Aquí tengo pepitas. Si a ustedes no les gustan las pepitas, pueden agregar nuez. Voy a agregar aproximadamente 1 cucharada. Voy a mezclar todo esto muy bien y voy a reservar. Aquí ya tengo el molde grande listo. Voy a agregarle la mitad de la costra. Aquí ya terminé de agregarle la costra al molde. Aquí voy a agregar a uno de los moldes pequeños solo pepitas y al otro molde pequeño le voy a agregar la mezcla del azúcar sin las pepitas. Aquí los moldes están listos para irse al horno. Se van a ir al horno a 350 grados Fahrenheit. El molde grande se va a ir al horno de 50 a 55 minutos. Los moldes pequeños se van a ir al horno a 35 minutos.
Aquí los panqués salieron del horno, los vamos a dejar reposar por 5 minutos. Aquí ya pasaron los 5 minutos, vamos a poner los panqués en una rejilla y los vamos a dejar reposar por otros 5 minutos. Y así es como me quedaron los panqués pequeños. Aquí vamos a cortar un panqué pequeño. Estos panqués están muy suaves y esponjosos, así es como queda en el centro. Aquí voy a cortar este panqué grande. La textura es muy suave y no quedan empalagosos. Esta receta de panqué de calabaza es muy fácil de preparar. Espero les guste este video. Deditos arriba. Hasta la próxima.